¿Qué tal a todos? Les saludo con la paz del Señor. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús les mando un fuerte abrazo. Y aquí su siervo en un nuevo video para traerte la santa y perfecta, maravillosa palabra del Señor para poder ser edificación y bendición para tu vida. El tema que quiero tocar hoy es acerca de la felicidad. Quiero hablar acerca de quiero, ¿no es cierto?, decir que la felicidad del Señor Jesucristo, Él es la vida, dice en Primera de Juan capítulo 5, verso 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿no es cierto? Jesucristo es la vida, ¿no es cierto? Vino a, vino a darnos vida y vida en abundancia, esa es su palabra. Él es la vida. Y cómo no relacionar la vida con la felicidad, ¿no es cierto? Con todo lo bueno en este mundo, ¿no es cierto? Y la vida eterna también, porque el Señor dice también en Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él, ¿no es cierto? Entonces, conocer al Señor Jesucristo es la vida, ¿no es cierto? Es lo más hermoso que podrás disfrutar, ¿no es cierto? Es lo que podrías poner todo el esfuerzo en este mundo para conocer al Señor Jesucristo, porque es lo más hermoso, ¿no es cierto? Cuando todos tenemos un vacío llamado Dios en nuestro ser, ¿no es cierto? Dios creó al ser humano, ¿no es cierto? Y el ser humano se apartó de Dios en el huerto del Edén, pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, vino a establecer la comunión entre Dios y el hombre, ¿no es cierto? Él es el Edén, ¿no es cierto? Él es el único mediador entre Dios y el hombre, ¿no es cierto? Él es la vida, Él es el único camino a la verdad de la vida. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Este es Jesucristo hombre. Él es el Edén, Él es la vida, ¿no es cierto? Entonces, Jesucristo es la vida, ¿no es cierto? Hay una hermosa canción de Torrefuerte que se llama Altísimo Señor, que me hace acordar mucho a mi conversión, que dice: fue algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz en mi oscuridad, fue así como estar en cadena perpetua y una mañana escucharte doy libertad. También dice el otro estribillo: fue algo así como estar en el abismo más hondo y unos segundos después sobre las nubes volar. Pues fue eso lo que sentí cuando conocí al Señor Jesucristo. Es una fecha, es un momento donde conocí al Señor Jesucristo, donde le pedí perdón y clamé por Él, invoqué su nombre, porque ya no daba más del vacío que tenía, ¿no es cierto? Y bueno, voy a tocar todo eso, ¿no es cierto? Como lo que ofrece este mundo, ¿no es cierto? Lo que ofrece el diablo, el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, solamente son rasgos de felicidad, ¿no es cierto? Y nada se compara con la vida que Dios nos da. Él es la vida, ¿no es cierto? El único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Tocaré todo, todos estos distintos caminos que el hombre toma en busca de la felicidad, lejos del Señor Jesucristo, que es el único camino a Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. En Isaías 53:6 dice: todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, dice. Somos cerca de 8.000 millones de personas. Entonces cada persona dice, cuando habla de todos, ¿no es cierto? Nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, también hemos perdido el rumbo, nos fuimos por otros caminos, ¿no es cierto? En busca de nuestra propia felicidad. Y todos estos caminos, ¿no es cierto? Solamente, como dicen Proverbios, hay caminos Proverbios 14:12, hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen caminos de bien, pero solo conducen al fuego eterno, ¿no es cierto? Ya que el que no cree el Hijo, recae la ira de Dios sobre él. Es fuego eterno, es el infierno, es el lago de fuego. Pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene vida. Y después seguiré tocando como que la felicidad también consiste en tenerlo todo. En Cristo lo tenemos todo. En Cristo también la felicidad consiste en poderlo todo. Todo podemos en Cristo que nos fortalece. Y también la felicidad consiste en saberlo todo. Tenemos la unción del Santo que nos enseña todo. Entonces, todos estos caminos que el hombre elige, ¿no es cierto? Porque, como dicen Isaías, todos nos apartamos como ovejas. Todos perdemos el rumbo como ovejas. Y cada uno tomará su propio camino. Todos buscan su propia felicidad lejos del Señor Jesucristo, lejos del único camino, la verdad y la vida.
Y todos esos caminos lejos del Señor, hay 3 vías, 3 rutas, ¿no es cierto? Y una ruta es el camino de la fama, de la riqueza, del dinero, que en este camino busca a mucha gente la felicidad, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor de qué le vale al hombre ganar al mundo, ¿no es cierto? De lo que es la fama, de qué le vale al hombre, de qué le vale al hombre tener todas las riquezas si pierde su alma. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Dice, así que no vale nada tener todo eso, ¿no es cierto? Toda la fama que este mundo ofrece, ¿no es cierto? Porque el diablo le pertenece a este mundo, ¿no es cierto? Y él puede dar riqueza al quien quiere, pero es una trampa, ¿no es cierto? Es una trampa, porque de nada sirve tener eso, ¿no es cierto? Si uno pierde su alma. De nada sirve la riqueza, dice también que, bueno, que el dinero puede comprar casas lujosas, pero no puede comprar la calidez de un hogar, esa familia unida que solo Dios toda la familia tiene sus problemas, ¿no es cierto? Pero solo Dios hace de un hogar, una calidez de un hogar. El dinero puede comprar camas lujosas, pero solamente Dios da un sueño reparador, un sueño dulce. El dinero puede comprar relaciones sexuales, pero solamente da amor, porque la esencia de Dios es amor. Entonces, en esta ruta del dinero, la fama, el materialismo, que busca la gente de la felicidad, hay mucho también de qué hablar, pero bueno, es eso lo que tenía preparado para hoy. Hay otro camino, también otra ruta que la gente busca su propia felicidad, que es a través de la corrupción, a través de los deseos, de las inmoralidades sexuales, de los deseos sexuales, de las drogas, de los vicios. Y dice la palabra del Señor: el necio se divierte cometiendo maldades, el sabio se recrea con la sabiduría. Uno piensa que está haciendo bien, digamos, se divierte con esos momentos, pero solo son momentos. Yo lo puedo decir porque de pasado uno parece que se divierte en ese momento, y cuánto dura muy poco. Uno busca otra vez eso y uno va agrandando más ese vacío que tiene sobre él, y solamente uno pone caretas de felicidad, pero de nada, uno por dentro está vacío, ¿no es cierto? Porque yo pasé por ese lugar, y cuando conocí al Señor recién conocí la felicidad del amor. Entonces de nada sirve, ¿no es cierto? Salomón, el hombre más sabio de este mundo, Dios le permitió tener tantas mujeres, pasar por todo eso, y al final escribir: todo es vanidad, de vanidades nada sirve, ¿no es cierto? Para que quede registrado, ¿no es cierto? Salomón tenía entre mujeres y concubinas, tenía más de 1000 mujeres. Y él escribió: vanidad de vanidad, del todo el hombre es guardar los mandamientos del Señor, porque un día rendirá cuenta, ¿no es cierto? Y si no tenemos a la salvación, a nuestro Señor Jesucristo, que vino a pagar nuestros pecados en esa cruz, no tenemos nada. Pasaremos la eternidad en el fuego eterno si vamos por un camino diferente al único camino, a la verdad de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. La mujer samaritana, ¿no es cierto? Hablando de esta ruta de la moralidad sexual, de los vicios, la mujer samaritana tenía 4 maridos, y el que tenía ahora no era su marido, ¿no es cierto? Ella buscaba la felicidad en los hombres, en los deseos sexuales, y el Señor Jesucristo le dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Todo lo que beben del agua de los vicios, uno vuelve a tener sed, uno vuelve a buscar eso, nunca se sacia. De los vicios, de las moralidades sexuales, nunca se sacia. Pero el que beba, dice, del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Uno, cuando conoce al Señor, conoce la llenura, conoce lo que es estar lleno, ¿no es cierto? Entonces, esto es en esta ruta de las inmoralidades sexuales, de los deseos, de los vicios, ¿no es cierto? Que solamente agrandan más el vacío, ¿no es cierto? Y uno puede ponerse caretas, pero nunca es feliz. El otro camino que quería hablar es del camino de la religión. Ninguna religión te lleva a Dios, ninguna religión te lleva a la salvación, porque la religión es lo que el hombre hace para Dios, y la salvación es lo que Dios hace para el hombre. Y Dios, dice la palabra,
que Dios envió a su único Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación es lo que Dios hace para el hombre, ¿no es cierto? Lo que Dios hizo, darnos su único Hijo unigénito para morir en esa cruz por nuestros pecados, ¿no es cierto? Y nosotros, al pedir perdón por nuestros pecados, al creer en el Evangelio, al arrepentir nuestros pecados y creer en el Evangelio, somos salvos, tenemos la vida, ¿no es cierto? Eso es una comunión. Jesucristo nos vino a traer el Edén, esa comunión con Dios el Padre, ¿no es cierto? Tenemos esa comunión con Dios, esa relación de amigos, de siervos, de padre e hijo con Dios. Y la religión es todo lo que el hombre puede hacer, quiere hacer para Dios. Por eso hay tantas religiones. El diablo quiere confundir al ser humano. Pues sí, bueno, si no te va a esta religión, ve a otra y busca la felicidad y ve saltando. Y solamente el único camino a la vida es el Señor Jesucristo. Él es la vida. Él es la verdad de la vida. El único camino a la verdad de la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Él es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, esos tres caminos, el dinero la ruta del dinero, la fama, ¿no es cierto? Sabemos que de qué le vale al hombre ganar al mundo si pierde su alma. Es el otro camino en buscar la felicidad, que es el deseo sexual, la inmoralidad, la carnalidad, que solamente trae un vacío más grande a nuestro ser, ¿no es cierto? Insaciable, que uno vuelve a tener sed y no vale de nada. La corrupción no vale de nada, ¿no es cierto? Solamente su camino, perdición, que lleva al fuego eterno. Y el otro es la religión, lo que el hombre hace para Dios, que nunca vamos a agradar por nuestras propias fuerzas a Dios. Nunca. Solamente el sacrificio de Jesucristo, de su Hijo, agradó al Padre. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros solamente, al arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio de Jesucristo, nos lleva, tenemos vida en abundancia, y nos lleva a Dios Padre y tenemos vida eterna. Entonces son esos tres puntos, ¿no es cierto? Bueno, y tocando ya, terminando otros puntos, ¿no es cierto? Sobre la felicidad. La felicidad consiste en estar feliz con lo que somos, con lo que tenemos, y disfrutándolo, dando gracias al Señor. Repito, la felicidad consiste en estar feliz con lo que tenemos, con lo que somos, y disfrutándolo, dando gracias al Señor. Y Pablo decía en Filipenses, pero la piedad, en Timoteo 6 dice, pero la piedad es gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La piedad es lo que el Espíritu Santo nos da, ¿no es cierto? Esa amabilidad, esa paz, ese amor, esa paciencia, ¿no es cierto?, que da el Espíritu Santo para ayudar a otros. Pero la piedad es gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso, ¿no es cierto? Con lo poco, lo que quieren enriquecerse se caen en la trampa de la tentación y muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Habla que la raíz de todos los males es el amor, ¿no es cierto? Por eso el Señor dice que nos contentemos con lo poco que tenemos, ¿no es cierto? Porque de nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Así que ¿de qué vale, ¿no es cierto?, el dinero? Dice en Filipenses, cuando a Pablo le empezaron a ayudar los filipenses en su ministerio, Pablo decía que está alegre porque le empezaron a ayudar, pero dice, no lo digo porque tenga escasez, porque dice, he aprendido a estar contento en cualquier situación, sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. El Pablo decía, he aprendido a gozarme, ¿no es cierto?, cualquier fuera mi situación, en tener hambre, estar satisfecho, en la abundancia, en la escasez. Solamente Dios nos da ese poder, ¿no es cierto? Bueno, entonces la felicidad consiste en estar contentos con lo que somos, con lo que tenemos y disfrutándolo, dando gracias al Señor, disfrutándolo, sabiendo que estamos aquí por un propósito, que Dios nos hizo así por un propósito, que estamos aquí por un propósito, que respiramos porque tenemos un propósito, y dando gracias al Señor es una felicidad, ¿no es cierto? Sabiendo que Dios nos tiene aquí
vivos para algo, para un propósito, para un propósito en su reino. La felicidad consiste, repito, consiste en estar contento con lo que somos, con lo que tenemos, disfrutándolo, dando gracias al Señor. La felicidad también consiste en poderlo todo, saberlo todo y tenerlo todo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice después de esto, el versículo que le había leído en Filipenses, donde Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera fuera mi situación, dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no es cierto? Eso es, en Cristo todo lo podemos, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos luchas, sabemos que tenemos aflicciones en este mundo, pero todo lo podemos, porque Cristo ha vencido a la muerte, Cristo ha vencido al diablo, al que domina este mundo. En Cristo somos más que vencedores. Dice su palabra, en Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, ¿no es cierto? Entonces todo lo podemos. La felicidad también consiste en saberlo todo, dice en primera de Juan. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas, dice la palabra del Señor. Yo le había dicho que antes de conocer al Señor yo no entendía nada de la Biblia, ¿no es cierto? Pero cuando tuve ese encuentro con el Señor, cuando clamé, cuando le pedí perdón, porque era un vacío tan grande que sentía, ¿no es cierto? Y clamé y pedí perdón. Le pedí que si realmente existía, que quería conocerlo. Y en ese fue un momento increíble. Y en ese mismo instante empecé a entender la Biblia, todo entendía la Biblia, era como que alguien lo leía conmigo. Ese es lo más increíble que sentí en mi vida. Como le había dicho también, veía toda la creación de Dios con otros ojos, disfrutaba y me maravillaba de la creación de Dios. Todo eso hace el Espíritu Santo. Solamente Dios nos hace feliz, con Dios solamente podemos ser felices. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Dios nos hace conocer todas las cosas. Dice también la palabra del Señor que dice, clámame, yo te haré conocer cosas que tú no conoces. Dice, todos los secretos de este mundo están ocultas, pero solamente en Cristo Jesús, al volver a tener comunión con Dios Padre a través de Cristo Jesús, del perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús, conocemos todas las cosas, somos libres, ¿no es cierto? Conocemos todas las cosas por su Santo Espíritu. Entonces todo lo podemos, la felicidad también consiste en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos en este mundo, a pesar de las aflicciones, los dolores. Todo podemos superarlo en Cristo. Todo lo sabemos porque dice la palabra del Señor en 1 Juan 2:20. Usted tiene la unción del Santo y conocen todas las cosas. Y todo lo tenemos en Cristo Jesús. Ya cerrando, todo lo tenemos en Cristo Jesús porque dice que somos, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando tenemos a Cristo Jesús, cuando tenemos a Cristo somos bendecidos en todos los lugares celestiales, todas las bendiciones, todo tenemos con Él. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice en Romanos 8, si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados, somos herederos de todo. Eso es increíble. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas nos dará el Señor justamente con Dios. Dice también en Lucas, cuando habla del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo, se fue de la casa del padre, pero volvió, ¿no es cierto? El padre lo abrazó, hizo una fiesta, y el hijo que siempre estuvo con él, que no se fue, que le servía, estaba el hijo ahí con él, se enojó, y el padre le dice, pero si tú siempre estás conmigo, todas las cosas te pertenecen. Y dijo, bueno, a este que volvió hay que hacerle una fiesta. Entonces dice, todas las cosas te pertenecen, dice, todas las cosas. En Dios, con Dios todo lo tenemos todo, ¿no es cierto? En eso consiste también la felicidad, saber que con Cristo tenemos todo. Dice en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, pues que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y tú te das una idea de lo que será esas moradas que el Señor Jesucristo dice que fue a preparar para sus hijos, para los que creen en Él, ¿no es cierto? Moradas en ese lugar. Y por eso la palabra aquí dice que
por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han oído de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. ¿No es cierto? Poder disfrutar de ese cielo maravilloso, de esos lagos de cristales, calles de oro, esas mansiones, ¿no es cierto? Porque vamos a ser glorificados, este cuerpo será como las de los ángeles, dice la palabra del Señor, vamos a disfrutar de todo, de eso, ¿no es cierto? Somos herederos con Cristo, por eso lo tenemos todo, ¿no es cierto? Aquí no podemos disfrutar eso porque todavía cargamos con la naturaleza caída, todavía tenemos luchas con el pecado, con nuestra carne, todavía tenemos luchas, pero todos los podemos en Cristo, ¿no es cierto? Pero tenemos todas las promesas del Señor, ¿no es cierto? Así que todo lo tenemos en Cristo y en eso consiste la felicidad. Jesucristo es el único camino, la verdad de la vida. Jesucristo es la vida, ¿no es cierto? En Él tenemos toda la felicidad, en Él tenemos todo el contentamiento, el gozo, en Él conocemos el amor, en Él conocemos, en Él todo nuestro ser se llena, ¿no es cierto? Dice la esperanza en Proverbios 10:28, la esperanza de los justos es su alegría, la esperanza de los justos es su alegría. Nuestra alegría es la esperanza, ¿no es cierto?, de estar con Jesús frente a frente, cara a cara, disfrutar de adorándole todo por la eternidad, ¿no es cierto? Saber que, bueno, que las aflicciones en este mundo ya pasarán, que todo este dolor será pasajero, y así que la felicidad consiste, la esperanza de los justos es su alegría, la esperanza que tenemos, ¿no es cierto?, de cualquier cosa que estemos viviendo, siempre tenemos esperanza, porque el Señor nos da esa esperanza, es el autor y consumador de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Bueno, eso fue todo por ahora, amigos. Jesucristo es la vida, Jesucristo es la felicidad, en Jesucristo lo podemos todo, lo sabemos todo y lo tenemos todo. En Jesucristo realmente somos felices, ¿no es cierto? Cada persona toma su propio camino hacia la felicidad y esos caminos todos conducen al lago de fuego. Voy tocando un poco de por qué, ¿no es cierto? Ya que el único camino a Dios es el Señor Jesucristo. Cada ser, cada persona creada, ¿no es cierto?, es creación de Dios, pero al ser creación de Dios tenemos un espíritu, ¿no es cierto? Y si cuando se conecta nuestro espíritu con Dios, tenemos el espíritu del Santo, del único Santo, Espíritu de Dios. Somos felices, ¿no es cierto? Y ese vacío se llena, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que haya sido edificación y bendición para sus vidas. Y eso es todo por ahora. Le mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.